Lectura del libro de Isaías. El Señor me ha dado labios persuasivos para saber decir una palabra de aliento a los cansados. Cada mañana poner alerta a mi oído para que escuche dócilmente. El Señor me abrió el oído y yo no he puesto resistencia ni me he vuelto atrás. He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda. Por eso no me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como roca y estoy seguro de que Él nunca me defraudará. Cerca está el defensor de mi inocencia. ¿Hay alguien que me ponga pleito? Preséntese conmigo para el juicio. Si tiene algo en contra mía, que comparezca junto a mí. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? Palabra de Dios. Soy pobre y estoy malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo los humildes y alégrense, busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres y no desprecia a sus cautivos. Soy pobre y estoy malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se los entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: así es. Palabra del Señor.
Nos hallamos pues, hermanos, en el último día de Cuaresma. Recordemos que en la iglesia se cuenta el tiempo por los domingos, y desde el primer domingo de Cuaresma, que este año ocurrió el 5 de marzo, a hoy, 12 de abril, van los 40 días de la Pascua. Lo que sigue al miércoles de ceniza se llaman días después de ceniza, o jueves después de ceniza, viernes después de ceniza, sábado después de ceniza, primer domingo de Cuaresma. Concluimos pues hoy la Cuaresma teniendo de frente el tercer cántico del siervo de Yahvé en Isaías capítulo 50 versículos 4 al 9, primera parte. Este tercer cántico nos presenta a un hombre que, aunque está maltratado, no se resiste, no pone defensa propia, porque todo lo ha puesto en manos de Dios en quien confía. Él es lo contrario del pueblo. Frente a la sordera y la terquedad del pueblo, el siervo de Yahvé escucha, es dócil y obediente, es fiel para cumplir con el Padre Celestial. El siervo de Dios nos guía porque Él ha escuchado y obedece la palabra del Padre. Nos encontramos ahora con la escena que nos proporciona el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, 14 al 25. Hay una primera parte de acuerdo de traición, de venta, y hay una segunda parte de preparación de Pascua, y luego finalmente reconocer quién es el traidor. Detengámonos en la preparación de la Pascua. Recordemos que por esta fiesta judía, Jerusalén triplicaba el número de habitantes y no existía todo el sistema hotelero que hoy tenemos en las grandes ciudades. Entonces había casas que arrendaban salones para que las familias venidas de fuera pudieran celebrar su Pascua, porque era de carácter familiar, y después la cultural en el templo de Jerusalén. Recordemos la cena como mandato dado a Moisés para celebrar por todas las generaciones a perpetuidad, y recordándole a los jóvenes lo que Dios había hecho con ellos en Egipto al sacarlos de la esclavitud del faraón. Jesús seguramente con San José y la Virgen María ha vivido desde niño toda esta realidad de viajar de Belén a Jerusalén y de celebrar en algún salón familiar la Pascua con otros parientes. Ahora la va a hacer con sus discípulos, y en el marco de esa Pascua Él va a ser sacrificado, y aparece entonces la primera parte de la traición. Todos entonces se preocupan y se preguntan antes de señalar a otros si es acaso él mismo el que va a traicionar. Y así se pasa entre los discípulos la pregunta. Hablar de traición fue sin duda un tema especial en la comunidad primitiva cristiana, y en este caso en la de Mateo, ante las dificultades que ellos vivían con las persecuciones. Y seguramente el autor escribe este hecho para animar a todos los seguidores de Cristo y recordarles que Él también fue traicionado. Si bien es cierto, podríamos hablar de que la humanidad tiene un trauma por ello, también es interesante que la comunidad lea la actitud que Jesús tomó ante quien lo traicionó. La traición demuestra el corazón del hombre, y en el hombre hay posibilidades de hacer el bien o de hacer el mal. En el corazón del hombre late un demonio o un ángel, un traidor o un santo. Y de esto no está escapada nadie, absolutamente nadie de la generación humana, y menos en la iglesia, de que estas situaciones se susciten. Y esto ha sido a lo largo de la historia. Hay fieles y hay traidores. En el corazón del hombre se gestan muchos misterios.
Porque el hombre es capaz de decirle a Dios sí y luego decirle no. Es bueno que en estos días de Semana Santa, en este Triduo Pascual, saquemos un momento para examinar nuestro corazón, para que nos preguntemos cuál es nuestra reacción de fidelidad ante Dios. Recordemos que el amor de Dios es más grande que nuestras infidelidades y que el amor de Dios permanece fiel, no cambia, no varía ante nuestra traición. Fijémonos que no describen a Jesús con actitud violenta ni drástica en contra del traidor. ¿Por qué? Porque Jesús es un mensajero del único y eterno y verdadero amor. ¿Qué pasa en Judas? Se le cambia su vocación, una vocación de seguimiento para la buena noticia, para aportar las señales de vida y de esperanza. Ahora es un hombre que va a llevar precisamente la muerte, la desolación, la oscuridad, la mala noticia. Jesús seguirá siempre siendo incondicional aún con el traidor. Aunque haya cantidad de ideologías, de filosofías, de prácticas que el mundo tiene de infidelidad para con Dios, Él va a permanecer siempre fiel. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que tener alegres, porque nosotros no podemos reducir todo a una actitud fatalista y pesimista. Por el contrario, como el siervo de Yahvé, ser atentos, dóciles, obedientes a la palabra de Dios. Jesús sabe pues que Judas lo va a traicionar, y a pesar de que Judas está haciendo las cosas en secreto, Jesús las sabe. Jesús sabe lo tuyo, Jesús sabe lo mío. Y sin embargo, Él trata de confraternizar con nosotros, de querer buscar el que regresemos a la unidad con Él, a la sinceridad con Él. La comunidad cristiana pues lee este texto y le sirve de consuelo y de esperanza. Recordemos que estos textos son escritos después de la Pascua y sugieren en la comunidad cristiana un espíritu de fidelidad al seguimiento de Jesús. Lo único que nos queda aquí es contemplar cómo San Mateo aborda y describe este hecho. Entre la traición y la negación se coloca la institución de la Eucaristía, la traición de Judas antes y la negación de Pedro y la huida de todos los discípulos después. En este marco adentrémonos a vivir este tiempo de Pascua. Podemos ser traidores, podemos ser negadores o podemos salir huyendo. Hoy cuando la Iglesia presenta también sus crisis y sus dificultades. El que permanece fiel hasta el fin se salvará. El que permanece fiel hasta el fin va a disfrutar del amor del Señor y de la experiencia de la nueva vida. Que el Señor nos conceda pues haber vivido esta Cuaresma y habernos dejado ejercitar por el gran entrenador de ella, que es el Espíritu Santo, y brote en nosotros frutos de alegría, de esperanza y de vida, y que haciendo un buen examen tengamos una buena confesión para poder renovar nuestro bautismo en esta Pascua que se avecina. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Sea alabado Jesucristo.